Yo, César, los emperadores de Roma. Nació en la familia imperial de Roma. Era una joven promesa que heredó un gran y próspero imperio. Pero estaba desgarrado por la pasión y corrompido por el poder. El emperador se llamaba Nerón. Nerón. Dejadle que me mate. Dejadle que reine. Agripina. En el comienzo del primer siglo de nuestra era, el poder de Roma se extendía desde la costa del Océano Atlántico hasta la frontera de Persia. En 70 años, Roma no había sufrido ninguna guerra civil. Desde el reinado del emperador Augusto, habían aceptado un gobernante hereditario como precio por la paz y la estabilidad. El imperio prosperaba. En el centro se constituyó la dinastía imperial, que se había convertido en presa de intrigas y rivalidades mortales. En el año 37 a.C. nació en el seno de esta familia Lucius Domitius Aemobarbo, el futuro emperador Nerón. Lucius tuvo una niñez insegura. Su padre murió cuando él tenía tan solo 4 años. Agripina, su madre, era hermana del excéntrico emperador Calígula. A pesar de ser una princesa imperial, perdió los favores de su hermano y fue exiliada. Pero Agripina era ambiciosa y estaba decidida a que su hijo fuera emperador. Agripina nació en el corazón de la aristocracia y de la familia que gobernaba. En esta época era muy peligroso ser un miembro de la familia imperial. Había intrigas de todas las facciones y la gente estaba expuesta a envenenarse, a divorciarse o a ser desterrada, y cualquier cosa podía pasar. Así que ella sabía que tenía que luchar por su hijo y por ella para sobrevivir y obtener el éxito. La arrogancia y crueldad de Calígula volvieron a la aristocracia romana en su contra. Muchos afirmaban que estaba loco. Era conocido que había nombrado cónsul a su caballo. Tras casi 4 años en el poder, fue el primer emperador romano en morir asesinado. Se proclamó a Claudio, el tío de Agripina, nuevo César. Hizo volver a su sobrina del exilio, que se reunió con su hijo Lucius y recuperó su lugar en la corte. Lucius había sido educado por los amigos de Agripina, acompañado por muchos sirvientes, esclavos y cortesanos, y rodeado de elogios. Tuvo tutores, por supuesto. Tuvo el mínimo contacto con el mundo exterior. Los historiadores cuentan que aunque estudiaba literatura y retórica, en realidad estaba más interesado por la escultura, la pintura, por escribir canciones, cantar, y tenía algunos gustos que nos parecen bastante graciosos. Cuando Lucius tenía 11 años, la casa imperial se vio atacada de nuevo por un escándalo. Mesalina, la esposa de Claudio, se casó en público con su amante y lo declaró emperador. Claudio acusó el golpe y ordenó a su mujer que se suicidara. Loco y traicionado, prometió no volverse a casar nunca. Agripina vio su oportunidad.
utilizando todo su encanto, sedujo a Claudio. Le convenció para que cambiara de idea y la tomara como su cuarta esposa. Mantuvo su dignidad, su modestia, su cuerpo, todo. Más barato que un trono. Tácito. Agripina era miembro de una aterradora familia asentada en la que había que sobrevivir a las maniobras. Solo las maniobras dentro de la familia eran espantosas. El momento en el que Agripina se casó con Claudio supuso una posibilidad para su hijo, Lucius Aenobardo. Hizo que Claudio lo adoptara como hijo suyo, convirtiéndose en el futuro emperador. Y precisamente en esto tuvo éxito. Por su parte, Claudio tenía dos hijos: Británico, llamado así por la conquista de Bretaña, una de las primeras de Claudio, y una hija, Octavia. Agripina pronto pactó el matrimonio de la joven Octavia, de 9 años, con su hijo Lucius, uniendo aún más las familias. Después convenció a Claudio para que adoptara a Lucius como hijo suyo y le diera el nombre de Nerón Claudio César. A la edad de 13 años, Nerón realizó su primer discurso ante el Senado, escrito por su tutor Séneca, el principal sabio de Roma. Séneca fue una de las figuras más importantes de la literatura de Roma y tenía la poco envidiable posición de ser el tutor de un futuro príncipe. Pero trató de inculcarle ideas sobre filosofía, clemencia y justicia a la hora de reinar. Aunque Nerón fue adoptado por Claudio, no fue nombrado heredero. Como Británico era mayor, Agripina temió que Claudio designara a su propio hijo como sucesor. Agripina decidió actuar. El 12 de octubre del año 54, durante un banquete, Claudio se desmayó y entró en coma. Murió esa noche. Pronto se extendieron los rumores de que Agripina había envenenado a su marido, el emperador. Agripina envió a buscar a una famosa especialista en venenos, una mujer llamada Locusta, y preparó con su ayuda un veneno efectivo que echó en unos champiñones. Dion Casio. Lo que lo hizo tan sospechoso fue el momento en el que sucedió. Británico aún no tenía edad, pero si dejaba pasar el tiempo, Británico alcanzaría la edad, así que tenía que dar el golpe en el momento en el que Nerón tenía la edad mínima para ser un emperador admisible. Al mediodía de la jornada siguiente, Nerón apareció fuera de palacio, acompañado por su madre. El príncipe de 16 años fue aclamado emperador de Roma. Si la fragilidad de mi juventud me lleva a cometer errores, entonces guiadme aún con más entusiasmo, Nerón. Nerón se dirigió al Senado. Le prometió mantener las tradiciones aristócratas y respetar los puntos de vista de los senadores. Pero Nerón pronto descubrió que su ambiciosa madre pretendía compartir el poder con él. Agripina pensó que como ella era la máxima responsable de que él estuviera en el trono, debería aceptarla virtualmente como cogobernanta. Y los primeros tiempos del reinado se vio a dos personas vigilándose mutuamente y que se creían equivalentes. Creo que Nerón no aceptó esto, así que se trató de una batalla de voluntades desde el comienzo. Para evitar la influencia de su madre, el joven emperador se rodeó de astutos consejeros. Burro,
el prefecto de la Guardia Pretoria, y Séneca, su antiguo tutor. El filósofo Séneca tenía una posición muy influyente. El joven a su cargo ahora gobernaba el mundo civilizado. Séneca inculcó a Nerón la clemencia, la justicia y la santidad de la vida humana. Se veía más bien tentado por la imagen que Séneca le presentaba sobre la popularidad que podía alcanzar siendo un buen y generoso emperador. Y por eso le gustaba ejercer clemencia y ser juicioso en sus críticas y esa clase de cosas. Así que creo que la gente veía que por su manera de comportarse estaba prometiendo algo. Con el joven Nerón guiado por sus expertos consejeros, Roma y el Imperio disfrutaron de un período de fuerza, de eficiente administración y de estabilidad económica. Había una estructura institucional, recaudadores de impuestos, soldados y oficiales responsables y administrativos. Y el sistema gubernamental funcionaba bastante bien, si no había ninguna crisis externa. En las fuentes escritas encontramos puntos de vista de Nerón muy hostiles. Pero todo lo que sabemos es que era joven, inteligente, con talento, y no había razón para pensar que siempre fue como al final. Las provincias de Roma se mantenían estables y eran provechosas. Séneca animó a Nerón a que fuera más lejos y le incitó a que enviara exploradores por el norte y por el sur. Un grupo llegó hasta el Báltico y el otro hasta las fronteras de Escandinavia y volvió cargado de ámbar precioso. Nerón podía haberse comportado de manera diferente de acuerdo con lo que Séneca había tratado de enseñar. Pero creo que el joven Nerón siempre estuvo en tensión sobre lo que era un deber, la manera de comportarse y el camino que quería recorrer para él. Porque creo que en Nerón siempre hubo el deseo de perseguir lo que él hacía bien, y eso era, por supuesto, la parte artística de su vida. Para desgracia de su madre, Nerón comenzó a descubrir su creciente pasión por el teatro. Se encontraba en privado con actores, bailarines y músicos. No pasó mucho tiempo antes de que él se dedicara a esas artes. Poco a poco comenzó a estudiar y practicar. Y practicó conscientemente todos los ejercicios para fortalecer y proyectar su voz. Se apoyaba sobre la espalda con un trozo de cuero sobre el pecho, usaba enemas para rebajar el peso y se negaba a comer manzanas y otra serie de alimentos que se consideraban dañinos para las cuerdas vocales, suetonio. La profesión teatral era completamente inapropiada para un aristócrata e impensable para un emperador. Nerón, cansado de las críticas de su madre, utilizó a sus consejeros para mantenerla acorralada. Algunos piensan que dejó el gobierno en manos de sus consejeros y continuó con sus actividades estéticas. El mejor historiador que tenemos cree que no era tan sencillo y cree que lo que realmente hacía era gobernar bajo la guía y las instrucciones de sus consejeros, Séneca y Burro, que lo protegían de su madre y además estaba dispuesto a escucharlos. Y creo que esto es lo que más se acerca a la verdad. Lo que le interesaba era experimentar las cosas por completo. Por ejemplo, quería ser un gran artista. Supongo que pronto se daría cuenta de que realmente no podía hacer nada de lo que le gustaba y que no tenía que seguir los consejos de sus tutores. Y así podía seguir sus propios instintos. Y eso es lo que hizo. Los vicios de Nerón le empezaron a dominar de manera gradual, suetonio.
Rodeado por la lujuria y la adulación, Nerón parecía cada vez menos interesado en gobernar el imperio. Para él el problema era que al ser un hombre de 20 y pocos años, se estaba dando cuenta de que lo que le gustaba era ser dueño de su destino y no ser aconsejado por otras personas. Nerón comenzó a investigar las posibilidades del poder absoluto. Mientras que al principio Nerón era moderado, más tarde en las fiestas que organizó, en la bebida y en los amores, como nadie le reprobaba, llegó a creer que su conducta no era del todo mala y que podía llegar aún más lejos. Dion Casio. Teóricamente eres omnipotente. Teóricamente puedes hacer lo que quieras. De acuerdo, puede haber alguna gente que no acate tus órdenes, pero pronto me parece bastante humano pensar que debo comportarme correctamente, que soy el amo del mundo. Si quiero una mujer, debería tenerla. Si quiero un hijo, debería tenerlo. Si quiero un esclavo, si quiero riqueza, si quiero abusar de mi poder, ¿quién me va a detener? Y lo que Nerón hizo fue experimentar con los límites del poder autocrático. Creo que fue educado en neuróticas circunstancias con una madre dominante. Y no tuvo un buen entrenamiento en lo que a sus responsabilidades se refiere. Tienes que ser una persona bastante inteligente y astuta para entender qué se pide de ti en un sistema y para tratar con los aduladores que te dicen lo que quieres oír en lugar de lo que debes oír. Así que desde este punto de vista, creo que su carácter muestra los problemas con un sistema que requiere un gobernante inteligente y excepcional. Historiadores más tardíos que pretendían denigrar a los gobernantes encontraron en Nerón un objetivo fácil para sus calumnias. Sus fiestas duraban desde el mediodía hasta la medianoche. Cuando navegaba desde el Tíber hasta Ostia, tenía toda una serie de burdeles por la costa en los que las mujeres casadas, tratando de hacerse pasar por anfitrionas, le solicitaban que desembarcara. Nerón practicó toda clase de obscenidades y tras exhibir casi cada parte de su cuerpo, inventó un nuevo juego. Era liberado de una jaula vestido con pieles de animales salvajes y atacaba las partes privadas de hombres y mujeres que tomaban parte en el juego. Tras sufrir demasiada excitación con este juego, era, diríamos, enviado a sus sirvientes, Suetonio. Se decía que Nerón recorría las calles de Roma por la noche en compañía de un grupo de amigos. Y las acusaciones en su contra eran cada vez más graves. Tan pronto como caía la noche, se ponía una capa o una peluca y hacía una ronda por las tabernas o vagaba por las calles en busca de jaleo, y no siempre jaleo inocente, porque uno de sus juegos era atacar a los hombres que volvían a casa de la cena. Los apuñalaba si ofrecían resistencia y después tiraba sus cuerpos a una alcantarilla. Suetonio. Tienes esa imagen de Nerón vagabundeando y pegando sin necesidad a la gente por la calle. Es interesante porque otras fuentes dicen que era un conocido deporte de la época. Era algo que a los jóvenes de alta alcurnia les gustaba hacer todas las noches. Creo que el poder absoluto tuvo sobre Nerón el mismo efecto de corrupción que sobre Calígula. Es casi seguro que tiene ese efecto sobre cualquiera, pero en la gente que alcanza el poder demasiado joven, es difícil que se sienta cohibida. Consciente de que no podría controlar por más tiempo a su hijo, Agripina decidió mejorar las relaciones con su hijastro británico. Nerón lo vio como una amenaza para su reinado. Su respuesta fue rápida y brutal. En una cena en Palacio Británico sufrió un colapso y murió.
Nerón, imperturbable, anunció que su hermanastro había sufrido un ataque epiléptico. Mientras los invitados continuaron con la cena, se incineró el cuerpo de Británico. Nerón debió percatarse de lo que se había librado con el asesinato de Británico, debilitando la autoridad de sus mentores. Creo que debió darse cuenta de esto y por eso encubrieron el asesinato y se encontraban entre las personas que aceptaron regalos que él les dio después. Agripina trató desesperadamente de recuperar algo de influencia sobre su hijo, pero fue en vano. Nerón se volvió contra ella. El supervigilante y supercrítico ojo de Agripina sobre todo lo que hacía o decía Nerón llegó más lejos de lo que éste podía soportar. Se negó a vivir con ella y la expulsó del palacio, y después hizo todo lo posible para molestarla, enviando a la gente para que la acosara, importunándola con insultos y silbidos. Al final, sus miedos y comportamiento violento se tradujeron en la decisión de Nerón de asesinarla. Suetonio. Nerón invitó a Agripina a cenar con él en su villa, situada cerca de la bahía de Nápoles. Esa tarde le hizo un regalo, un barco para su viaje de vuelta. Pero el bote había sido construido para que se hundiera y ella se ahogara. El plan fracasó. Nerón sintió pánico cuando supo que había nadado hasta ponerse a salvo. Ya no era cuestión de sutileza. Envió a la flota naval a la villa para que la asesinaran. Los asesinos la rodearon en la cama. Primero la golpeó el capitán con una porra. Después, cuando el lugarteniente estaba desenvainando la espada para acabar con ella, Agripina gritó: «Heridme aquí», y señaló el regazo de donde Nerón había nacido. Después se desangró y murió. Tácito. Nerón anunció que Agripina había estado conjurando contra él y declaró un día festivo para dar gracias porque el emperador había quedado libre de peligro. Al llegar a este punto, los romanos tuvieron que vivir con una mentira. Tuvieron que aparentar que su gobernante era un buen muchacho y ver cómo remendaba las chapuzas. Al final no les interesaba lo que pensaba de su madre, pero era totalmente humillante verse participando en ese espectáculo del matricidio, que en las reglas de cualquier sociedad era totalmente erróneo, y además practicado por un emperador que pretende no levantar ninguna sospecha. Y esto dañó sobre todo su credibilidad. Las primeras sombras de la tiranía planeaban sobre Roma. Yo, Nerón César, he ganado esta lucha. Nerón, libre de la influencia de su madre y del control de sus consejeros, se sentía con fuerzas para dedicar su tiempo y energía a su verdadera ambición: ser el mayor artista de Roma. Comenzó a abandonarse a su gran pasión, las carreras de cuadrigas. Los carreteros eran esclavos entrenados y las extraordinarias payasadas de Nerón horrorizaban a la aristocracia. Pero la gente acudía a ver la carrera de su emperador. Ver al emperador era ya algo excitante, pero verlo llegar en el carro imperial era un show, era algo nuevo y realmente divertido, y creo que el público perdía los estribos. Estaba desesperado por obtener un aplauso porque estaba en un aprieto.
Si asesinas a tu hermano y a tu madre, tienes que trabajar muy duro para recuperar la popularidad. Si no eres un general con mucho éxito, hagas lo que hagas, no obtendrás el reconocimiento de la gente. Y entonces tienes que encontrar maneras para conseguirlo artificialmente. Y despilfarrar dinero en los juegos es un clásico remedio para los casos desesperados. Nerón les dio juegos y él mismo se convirtió en el actor. Nerón fomentó juegos que se convertirían en un verdadero espectáculo. Caza de bestias salvajes, carreras de camellos, actuaciones de elefantes y simulacros de batallas marítimas en la pista inundada. Todo esto hacía las delicias de la multitud. En el año 60, Nerón inauguró una nueva serie de juegos, los Neronia, muy similares a los Juegos Olímpicos. Los concursantes competían en gimnasia, carreras de carros, poesía, música, oratoria y atletismo. Los juegos no estaban solo destinados a aumentar su popularidad. Nerón se vio como el gran señor de la cultura y de las artes. Creo que vio en el gobierno la oportunidad de hacer algo que quería hacer, que era cambiar algunas cosas. Para que la gente comprendiera que había que respetar las actividades estéticas, intentó enseñar a la clase gobernante, a los atletas griegos, intentó que aprendieran a actuar e incluso que recibieran lecciones de música y todas esas cosas. Creo que él pensaba que todo eso formaba parte de su función como emperador. En el año 62, cuando Nerón tenía 24 años, se separó definitivamente de los consejeros de su juventud. Burro murió, probablemente asesinado, y Séneca se vio obligado a retirarse. Despreció los buenos consejos porque no paraba de oír a sus consejeros decir: ¿no sabes que tú eres el César y que tú tienes la autoridad sobre ellos y no ellos sobre ti? Dion Casio. En todos los sistemas en los que gobierna un emperador hay un clima de miedo. Todo el mundo ha hecho algo mal o todo el mundo puede ser acusado de hacer algo mal. Todo el mundo puede ser acusado de haber conjurado contra el emperador. Es un sistema rencoroso, secreto, competitivo, en el que tanto el miedo como la hipocresía están perennes. La palabra cortesía es una palabra inventada para describir cómo se comportaba la gente en la corte. Mantenían sus emociones escondidas a los ojos de los demás. Nerón quería casarse con su joven amante Popea, que estaba embarazada, y se libró de su mujer, la joven Octavia, que no le había dado un solo heredero. Octavia era muy popular entre la gente, al ser la virtuosa hija del divino Claudio. El intento de Nerón de manchar su nombre con el adulterio produjo enfrentamientos públicos. Se dice que su sirvienta se enfrentó a un interrogador y le gritó: «Las partes privadas de mi señora están más limpias que tu boca». Impertérrito, Nerón confinó a Octavia en una isla. Allí, lejos del público, la mandó asesinar. Doce días más tarde, se casó con Popea. Popea tenía todos los dones menos el de la bondad. Parecía respetable, pero su vida estaba pervertida. Había medio ocultado su cara para estimular la curiosidad. Para ella, un hombre soltero o uno casado eran lo mismo. Tácito. Popea era guapa y vanidosa.
compró 500 burras para poderse bañar en su leche. En enero del año 63, para deleite de Nerón, dio a luz una hija, Claudia. Pero en marzo, la niña murió. Sin ningún heredero y temeroso de sus rivales, Nerón decidió ejecutar a todos sus parientes de la familia imperial. El futuro de la dinastía dependería solo de él. Bueno, ahora por fin puedo empezar a vivir ser humano. Nerón. El 18 de julio del año 64, en el 10º año de su reinado, Nerón se encontraba en su villa de veraneo, situada en el sur de Roma. Allí recibió la noticia de que su capital estaba ardiendo. Comenzó el más terrible y destructor de los fuegos. Entrando en las tiendas que vendían productos inflamables y sacándolos por la ventana, el incendio creció instantáneamente. Tácito. Por todos lados había gritos y lamentos de niños, mujeres, hombres y ancianos. Nadie podía ver nada ni oír lo que se decía a causa del humo y los gritos. Mientras tanto, muchos que intentaban salvar sus bienes y otros que los robaban, comenzaron a correr chocando unos con otros y cayendo por el peso que llevaban. Muchos murieron asfixiados, otros pisoteados. Dio un caso. Nerón regresó apresuradamente a Roma para organizar la lucha contra el fuego y tomar medidas. Nerón construyó casas de emergencia para acoger a los más desvalidos. Se trajo comida desde Ostia y las ciudades cercanas y se rebajó el precio del maíz. A pesar de estas medidas, debido a su popular carácter, no ganó ninguna simpatía. Tácito. Tres cuartas partes de la ciudad se quemaron. Pero a través de la destrucción, Nerón vio una gran oportunidad. El centro de Roma se había convertido en una zona vacía en la que podría construir y diseñar una nueva ciudad. Se rumoreaba que la llamaría Nerópolis. El gran incendio de julio del año 64 dejó un enorme espacio en el centro de Roma y le permitió planificar una nueva ciudad. Iba a tener anchos bulevares y piedras resistentes al fuego. Era un plan bastante razonable. Se iba a ampliar y en el centro se levantaría este gran palacio con parques. Verdaderas zonas verdes en el centro de Roma. Nerón no escatimó gastos en un extraordinario palacio nuevo, llamado la Casa Dorada. La entrada era lo suficientemente grande como para albergar una estatua suya, 35 metros de altura, y la arcada de pilares se alargaba 1400 metros. Una enorme piscina, como un mar, rodeado de edificios simulando ciudades y un paisaje de jardines que consistían en campos de arado, viñedos, campos de pasto y bosques, en los que había toda clase de animales, tanto salvajes como domesticados. Algunas partes de la casa estaban cubiertas de oro e incrustadas de piedras preciosas y nácar. Todos los comedores tenían los techos de marfil cuyos paneles se podían levantar y los invitados recibir una lluvia de flores o de perfume de las regaderas ocultas. El comedor principal era circular y el tejado giraba día y noche de manera simultánea con el cielo. Cuando el palacio fue decorado tan lujosamente, Nerón fue condescendiente al exclamar: «Dios, por fin ya puedo empezar a vivir como un ser humano». Suetón. Esta extravagancia impactaba. No tardaron en extenderse los rumores de que Nerón había provocado el incendio para obtener un lugar en el que construir su nuevo palacio.
Por supuesto, el gran incendio fue un accidente. Nadie, por muy loco que esté, intenta quemar su propia ciudad. Pero en lo que a su impopular imagen se refiere, era un punto en contra. Nerón necesitaba a alguien en quien descargar las culpas del incendio. Y acusó a una oscura secta religiosa que había crecido sin cesar desde la muerte de su fundador en Judea hacía 3 décadas. Se les llamaba los cristianos. Nerón acusó a una clase de hombres acusados por sus vicios y a los que la gente llamaba cristianos de ser los culpables y los castigó con los mayores refinamientos de la crueldad. Una gran mayoría fueron condenados y se mofaron de ellos hasta el final. Algunos fueron entregados a las fieras o a perros, otros crucificados y otros embadurnados con resina y usados como antorchas. Tácito. Aunque los cristianos no eran populares, a muchos romanos les dio pena su terrible destino. El reino del que un día fue un joven prometedor se había convertido en caos y crueldad. Un poder violento, sin reglas, se ejerce durante mucho tiempo. Séneca. Nerón volvió a dedicarse a su primer amor, el teatro. Quería cantar y actuar, pero ahora pretendía hacerlo en público. La élite romana estaba horrorizada. ¿Cómo puede alguien soportar siquiera oír nombrar, no digamos contemplar a un romano, un senador, un César, un emperador en el programa entre los participantes, probando su voz, ensayando varias canciones, llevando largas pelucas? Poniéndose la máscara de un actor, perdió la dignidad de su soberanía. Dion Casio. Todas esas actividades eran absolutamente horribles para un miembro de la alta sociedad y para que el emperador se diera el lujo. Es como si la reina o el presidente de Estados Unidos decidieran hacer lucha libre sobre el barro. Es vulgar, es horrendo, todo el mundo se opondría. Nadie estaba autorizado a abandonar el teatro durante los recitales, por muy apremiante que fuera la razón. Sabemos que hubo mujeres entre el público que dieron a luz y hombres tan aburridos de escuchar y aplaudir que se caían por el muro furtivamente cuando a las puertas les pusieron rejas o simulaban que estaban muertos y se los llevaban a enterrar. Suetonio. En el año 65, algunos de los enemigos de Nerón que no podían soportar más su comportamiento se prepararon para un golpe. Pero se descubrió la conjura. Lleno de ira, Nerón ejecutó u obligó a suicidarse a más de 50 senadores y oficiales del ejército. Cuando Nerón preguntó a un oficial por qué había roto su juramento militar, contestó: porque te odio. Fui leal como ninguno de tus soldados mientras mostraste afecto. Comencé a odiarte cuando asesinaste a tu madre y a tu esposa y te convertí. Flavio. Séneca, el antiguo tutor y consejero de Nerón, estaba implicado en la conjura y también fue obligado a suicidarse. Ni tan siquiera Popea, la mujer de Nerón, sobrevivió a este periodo. Una noche, furioso de que Popea le criticara que llegaba tarde de las carreras, Nerón golpeó tan violentamente a Popea que ella y el niño que esperaba murieron. En una atmósfera empeorada por el terror,
cientos de aristócratas y cortesanos fueron asesinados o enviados al exilio. Había espías por todos lados, en los burdeles, en los baños públicos, en los mercados. El miedo y la sospecha se adueñaron de Roma. ¿Quién iba a decir abiertamente que lo mataran? ¿Quién iba a organizar a sus amigos de manera que pudieran asesinar al emperador? Incluso al mencionárselo a tu mejor amigo, te arriesgabas a que te traicionara y arriesgabas tu propia vida. En las provincias, los ejércitos eran aún leales al nombre de César. Mientras le respaldaran, el reinado de Nerón era seguro. Nerón se sintió tan seguro que se embarcó en un gran tour artístico por Grecia. Pero allí, Nerón asestó un golpe al corazón de los altos mandos militares. El general más respetado de Roma, Corbulo, fue acusado de conjurar contra él. Fue convocado en Grecia y obligado a suicidarse. Creo que la muerte de Corbulo fue un signo para todo el mundo de que si tenías éxito y habías nacido en una buena familia, no estabas a salvo. Incluso mató a los gobernadores de Germania. Creó una gran inseguridad entre los altos mandos y contribuyó a ayudar a cualquier comandante que estuviera dudando si rebelarse. Los comandantes de los ejércitos en las provincias eran, por supuesto, dependientes del emperador en lo relativo a sus propias carreras y eran vulnerables a las ambiciones de otros comandantes en otras provincias. Así que mostraban poca disposición a rebelarse. Cuando lo hacían era porque ya no aguantaban más. Algunos de los altos mandos militares de Roma comenzaron a conjurar. Mientras tanto, Nerón continuaba mostrando su talento como auriga, cantante y actor. Fue reconocido con premios y recompensas. En los Juegos Olímpicos, incluso ganó la carrera de los carros de 10 caballos a pesar de caerse de su carro y ser incapaz de terminar. Nerón regresó a Roma recibido por una ceremonia extremadamente lujosa. Exhibió orgullosamente las 1808 guirnaldas de sus victorias. Pero era un espectáculo vacío. Finalmente se produjo una rebelión. Primero en Galia, después en Hispania. Algunas legiones rechazaron a Nerón y proclamaron al comandante Galba emperador. Pero no se había perdido todo, ya que los poderosos ejércitos del Rin aún permanecían fieles. Pero Nerón, su César, tenía pánico. Creo que Nerón podía haberle dado la vuelta a la situación. La historia es que por aquel entonces había perdido la noción de la realidad y creo que esto debe ser cierto. Pero el general de Germania era leal y había llevado a cabo una serie de acciones decisivas y creo que las tropas del norte de Italia también permanecieron leales. Pero creó un vacío al tener miedo y permitió al desleal prefecto de la guardia que volviera a esta en su contra. Después el Senado y el ejército lo siguieron. Tras 14 años como emperador, Nerón huyó de Roma disfrazado. El 9 de junio del año 68, escondido en una villa de los suburbios de Roma, Nerón oyó que el Senado le había declarado enemigo público. Habiendo perdido toda esperanza, ordenó a su sirviente que lo apuñalara. No tenía valor para hacerlo él mismo. Las palabras del emperador,
que contaba con 30 años cuando murió, fueron: «Ah, qué artista muere conmigo». Encuentro a Nerón difícil de entender. No podemos llegar bien hasta él. Tenemos opiniones tan opuestas y violentas de los escritores contemporáneos. A veces resulta difícil creer que no estaba loco. Creo que todo sucedió por su manera de actuar. Se veía desempeñando un papel y ese papel pertenecía a una tragedia griega. Fue un gandul en muchos sentidos. Llegó al poder del imperio por una serie de razones erróneas y abusó de él una vez que lo consiguió. Y por eso nadie tiene cosas buenas que decir sobre él. Pero la verdad es que tenía estilo. Tenía estilo artístico y su reputación, desde el punto de vista histórico, para futuras generaciones, incluida la presente, es la de alguien pintoresco que tenía algo que decir de sí mismo. Y en ese sentido, creo que Nerón permanece como un personaje perversamente atractivo, aunque fuera horrible. Era demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado poco inteligente y demasiado falto de autodisciplina. Era un sistema demasiado difícil de gobernar incluso para alguien muy inteligente y experto. Y creo que hay que decir que al final fue un desastre y que ningún trabajo artístico, por muy bello que fuera, podía compensar la muerte de tantas personas. Tras un siglo de paz, Roma se vio de nuevo inmersa en lo que más temían sus ciudadanos: la guerra civil. Todo el sistema de gobierno cayó con Nerón. El sistema se implantó para evitar la guerra civil y degeneró en una guerra civil. Es muy interesante ver que durante el reinado de Nerón la gente le alababa como diciendo: «Eres el chico que se encuentra entre nosotros y la guerra civil». Conocieron la alternativa, pudieron ver los peligros y Nerón fracasó ante ellos. No supo mantenerlos alejados. Nerón fue el último descendiente de César y Augusto. Con él se terminó la dinastía. Pero el nombre de César sigue vivo. Una nueva casta de soldados emperadores emergerá de las provincias para intentar acercarse a la corona vacante.